Muchísimas gracias a las personas que están haciendo posible esta transmisión. Aide, muchas gracias por esta invitación. Les tengo que confesar algo y es que hoy sí me siento un poquito así como nerviosa porque es la primera vez que me encuentro así en una sala como que en una plataforma diferente y me encanta, o sea, me encanta poder experimentarlo porque de eso se trata. La vida se trata precisamente es de eso, de conocer cosas nuevas y de superar absolutamente todo lo que con ello venga. Y hace un momento les estaba diciendo aquí a mis amigas, a mis socias, que me sentía nerviosa. Y ese nerviosismo es básicamente porque estamos haciendo algo totalmente nuevo. Para mí, las redes, todo lo que tenía que ver con la parte digital era absolutamente negada, absolutamente negada. Había tenido o he tenido resultados extraordinarios en mi vida y ha sido de la manera orgánica y todo lo que nos trajo la era digital nos ha dado una patadita para que nosotros podamos avanzar hacia este futuro. Y es un futuro absolutamente extraordinario porque tenemos un alcance maravilloso con muchas personas. Incluso sé que en esta sala tengo que decir buenas noches, o buenos días, porque tenemos personas de Alemania y tenemos personas de otros países, de otros continentes. Entonces, bienvenidísimos a todos y hoy se me da a mí la gran oportunidad de contar mi historia. ¿Y por qué digo la gran oportunidad? Porque cuando yo formo parte de este gran proyecto de Newskin, al principio lo vi como el negocio ideal para cumplir todos mis sueños. Es decir, en ese momento yo no sabía que estaba necesitando tanto de esto, pero cuando me explican lo que significaba el negocio, lo que iba a representar para Colombia y lo que iba a representar para el mundo,
ahí yo supe que esto era algo demasiado grande. Poco tiempo después, les tengo que confesar que tuve la bendición o que tengo la bendición de tener resultados de una manera muy rápida. Y eso hizo que cuando estaba en los grandes escenarios, yo lo quisiera compartir con las personas eh, muy parecidas a mí, mamás con niños no profesionales, y que hoy teníamos una gran oportunidad, no solamente para demostrarles a nuestro círculo, sino para demostrar al mundo que cuando nosotros queremos hacer algo con amor, con paciencia y con perseverancia, lo podemos lograr. Bueno, mi nombre es Elena Herrera, vivo en la ciudad de Cúcuta, soy santandereana, soy la séptima de 7 hijos, soy campesina y me encanta poder decir que soy campesina, me encanta nombrar mis raíces, me encanta decir que vengo de una madre que se esforzó absolutamente, muy valiente en la vida para sacar adelante 7 hijos después de que enviuda. En muy corto tiempo, a los 21 años, yo ya tenía 3 hijos y a los 32 se me sumó otro, 4 hijos, 2 matrimonios, 2 divorcios y en poco tiempo yo ya tenía una vida totalmente extraordinaria en la vida financiera, pero era una vida financiera de la parte común y corriente, es decir, tenía una empresa, me encontraba liderando esa empresa, era la gerente, una empresa muy nombrada aquí en Norte de Santander, y yo en ese momento creía que ya todo lo tenía cumplido y organizado. Es decir, ya tenía un esposo, una empresa, unos hijos y hijos estudiando en los mejores colegios de aquí de mi ciudad. Cuando llega esta gran oportunidad, realmente lo que me impacta cuando me presentan el negocio es algo que yo no tenía y era tiempo. Ese tiempo tan valioso con el que soñamos todas las personas y más aún con el que soñamos las mamás, porque las mamás queremos estar compartiendo con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho, pero mamá, si a ti nunca te queda tiempo para estar con nosotros? Pero lo que no saben estos hijos es que nosotros no tenemos precisamente el tiempo, es porque queremos darles a ellos todo lo mejor. Y cuando Patricia Acosta, quien fue la persona que me presentó a mí el negocio, habla de la oportunidad de tener tiempo y de poder realizar cada uno de mis sueños, porque los sueños míos, los propios, los de Elena Herrera, ya se habían realizado muchísimos, pero yo quería que los sueños de una mamá que no había tenido mucha oportunidad en la vida para cumplirlos porque se dedicó fue a sacarnos a nosotros adelante, esos no se habían cumplido y yo quería formar parte de los sueños de esa mamá. Cuando me presentan la oportunidad, llamo a mi mami llorando, entendiendo en mi corazón que había llegado a mi vida, era una gran oportunidad. Yo vi un gran producto con una gran plataforma y la oportunidad de trabajar un corto tiempo y no tener que trabajar toda la vida. Al día siguiente ya estaba yo presentando mi negocio. A los 10 meses tenía unos resultados increíbles, extraordinarios. Y lo mejor, ya lo podía realizar estando más cerca de mis hijos y más cerca de mi familia. Por primera vez en la vida, yo me sentía que tenía nombre propio. En ese momento, cuando llega la oportunidad de Nuskin a mi vida, de esta gran empresa, había algo dentro de mi corazón que tal vez yo no sabía que estaba tan arraigado, y era ser la esposa de un médico, la esposa de un doctor que donde quiera que a mí me llevaba, a donde quiera y cualquier reunión que teníamos, me presentaba, era, ella es mi señora, ella, y donde quiera que llegábamos, ella era la esposa del doctor Julanito de tal, ella es la esposa del doctor Julanito de tal, y esa era mi identidad. O sea, yo no tenía identidad propia. Yo era la identidad de alguien más, formaba parte de la identidad de alguien más. Cuando estábamos en reuniones sociales, yo les tengo que confesar que siempre preguntaban, porque tengo un léxico muy enriquecido por la lectura, me encanta la lectura, y eso hace que yo hable de una manera muy fluida. Me preguntaban siempre, ¿qué carrera tenía Elena Herrera? ¿Y qué profesión tienes? Me decían. Y él me pegaba una patadita por debajo de la mesa y
inmediatamente contestaba y decía, ella es administradora de empresas. A mí eso no me gustaba. Y no era que él estuviera haciendo algo malo, era que esa no era mi identidad, esa no era yo. Cuando llega Newskin a mi vida, inmediatamente supe lo que significaba ser un diamante azul. Y yo quise ser diamante azul. A los 10 meses yo ya tenía ese título. Por tanto, luego de esos 10 meses, cada vez que me preguntaban, ¿y tú qué estudiaste? ¿Qué título tienes? Me encantaba cuando me decían, ¿y qué título tienes? Porque inmediatamente yo ya no me identificaba como la esposa de Julanito de Tal. Yo era Elena Herrera, la diamante azul de Colombia. Y me preguntaban, ¿y qué es eso? Una persona que se gana en promedio cierta cantidad de dinero que nos permite estar en casa, que nos permite estar disfrutando de nuestro tiempo. Al poco tiempo, nuestros hijos ya empezaron a ir a la universidad y ese era mi gran porqué. Yo quería que ellos estudiaran en las mejores universidades del país y les cuento que lo logré. Soy una campesina, no tengo títulos profesionales, pero soy una gran apasionada de la vida. Hoy mis hijos son profesionales, la mayor de ellas es médico, la que le sigue es comunicadora social, el que le sigue periodista y el otro chiquitín que tan solo tiene 12 años. ¿Por qué para mí es tan importante hoy poder compartir con ustedes, contarles mi historia? Porque quiero ser una influenciadora de todas aquellas personas que se encuentran en casa preguntándose qué hacer con su vida. Yo quiero formar parte de ese propósito de vida que tienen muchas madres que desean estar con sus hijos. Hace poco me enteré de algo extraordinario, completamente extraordinario, y ahí fue cuando a mí se me prendió como una luz increíble porque yo no había dimensionado lo que significaba ser un diamante azul de la compañía de Newskin. Aun cuando tenía resultados extraordinarios y casi que increíbles, yo como que no le daba el valor y a las personas a mi alrededor como que tampoco lo habíamos hecho. Les quiero decir que vengo de una familia humilde, campesina. Toda mi vida la viví hasta los 14 años en una casa de tablas. El piso era de barro. Mi madre era la empleada de servicio de toda una región, porque al morir mi padre, mi madre siendo campesina, tuvo que hacer lo que sabía. ¿Y qué era? Lavar, planchar, cocinar y barrer. Pero ella inmediatamente quiso que sus hijos tuvieran algo que ella no había tenido, y era la educación. Nos puso absolutamente a todos a estudiar. Sacaba zapatos fiados y duraba todo el año pagando esos zapatos. Los cuadernos y libros los teníamos que compartir entre los hermanos para poder nosotros avanzar. Y cocinábamos en leña y mamá nos sentaba alrededor de ese fogoncito de leña y nos daba de comer una arepa con solo agüita y sal, pero es la arepa más deliciosa que mi paladar y mi cerebro puede recordar, porque fueron momentos en que nos conectábamos de una manera increíble como familia y con esa mamá tan extraordinaria que no pude haber nacido en un vientre mejor que el de ella. ¿Por qué les cuento esto? Porque después de que yo tuve tanto éxito con la compañía de Newskin, después de que yo pude pagarle las universidades más prestigiosas de Colombia y del mundo a mis hijos, ese era mi gran porqué. Luego de todo esto, pude ver una publicación y lo estoy repitiendo y lo repito en cada escenario que puedo. Y quiero que busquen las personas que hoy están aquí, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la OCDE pertenecen muchos países, tanto de Europa, Asia, Estados Unidos, América Latina. Y Colombia sigue siendo el país con más problemas de pobreza. Se dice que para que una familia en Colombia salga de la pobreza, se tarda en promedio 11 generaciones. De Chile, 6 generaciones. Perú, 9 generaciones.
y países europeos entre 2 y 3 generaciones. 11 generaciones son más de 200 años. Y dice el artículo que a no ser que ocurra algo absolutamente extraordinario en la vida de esa persona, se logra salir de la pobreza. Eso extraordinario en mi vida se llama Nu Skin. Y yo les quiero contar que yo lo logré en tan solo una generación, en tan solo 20 años. 20 años que me tomó sacar a mi familia de la pobreza y sobre todo con un proyecto tan maravilloso, tan extraordinario como lo es Nu Skin. Por eso para mí es tan importante poder contar la historia, porque así como un día Nu Skin cambió la vida de mis hijos y de mi familia, hoy puede cambiar la vida de cualquiera de nosotros. Así es que muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes. Gracias por haberme escuchado. Y aquí tenemos una persona maravillosa, completamente maravillosa. Ella se llama Lidia, que Lidia, hoy te pude escuchar un ratito y me encanta cómo hablas, me encanta tu energía, me encanta cómo te estabas dirigiendo a las personas. Yo he soñado toda la vida con tener los títulos que tú tienes. Y mira, aquí dice, voy a leer lo que dice de Lidia. Dice, ella es una empresaria de Nu Skin, es una socia lápiz de la compañía de Nu Skin, es administradora en mercadeo, coach de vida y transformación en ejercicio. Dice, desde donde continúa impactando a un número indefinido de seres humanos dispuestos a una transformación sostenible. Lo que más me encanta de esta presentación es mi mayor porqué soy yo. El mayor porqué de Nidia soy yo. El mayor porqué de Nidia son todas las personas que están hoy conectadas. El mayor porqué de ella es poder servirle a las personas, servirle a la humanidad y entregarnos a todas las personas que vamos a escuchar a continuación todo ese conocimiento que créanme, que para que sea coach se ha tenido que leer cualquier cantidad de libros, y a nosotros viene y nos los da en 20 minutos, 30 minutos todos los días, queriendo poder transformar esas vidas con las que ella sueña. Muchas gracias, Lidia, por formar parte de este maravilloso equipo. Gracias por todo el amor, por toda la entrega. Gracias por estar aquí esta noche compartiendo con nosotros esta gran oportunidad. Muy buenas noches para todos y la sala es tuya. Feliz y bendecida noche para todos, feliz y bendecido día para ti, feliz y bendecida tarde desde donde me estés escuchando. Qué honor, de verdad es un honor. Lo tomo como mi regalo de cumpleaños para mañana sentirme recontrainyectada porque hoy quiero venir a compartirte no solamente el por qué yo estoy acá, sino también quiero contarte un poquitico porque quiero que entremos en un espacio de una confianza en donde tú me permitas darte a conocer brevemente quién es Lidia. Yo solamente quiero compartirte que tengo la bendición de tener dos familias, porque desafortunadamente no tuve una familia nativa, original, de sangre, funcional, y yo tuve que ser criada por una segunda familia. Y aparte de eso, pues mi mami tuvo que sufrir una fuerte consecuencia que fue perder mi custodia y yo quedar en manos de mi papi. Entonces eso hace que yo no pueda contar hoy la historia tan arraigada a una familia como es la nativa. Sin embargo, ¿quieres que te diga algo? Esa familia política, adoptiva, me inculcó tantos principios y tantos valores desde esa misma bondad campesina que está contándote Elena, porque somos de orígenes boyacenses. Aquí hay una región muy grande en Colombia que trabajan
en la tierra y ellos y nosotros creemos mucho en la familia. Y precisamente porque nos hacen creer en la familia, el primer principio que me enseñaron era que tenía que honrar a papá y a mamá a pesar de todas las dificultades. ¿Cuál es tu postura hoy con tus padres? ¿Cómo estás reconociendo hoy cada uno de esos alcances que ellos han hecho para que hoy estemos aquí sentados? Y como me inculcaron todo eso, pues también tuve 3 hijos. Aquí te los quiero compartir rápidamente, 3 hijos, pero la mejor parte es que ya llegó mi segunda, mi segunda generación, porque ya llegaron mis nietos y con ellos comparto un gran motor. Yo sé que hoy aquí en sala me acompaña también mi hija porque quiero enseñarle a construir un legado a partir de esto que te voy a presentar el día de hoy. Pero sabes, no siempre fue así. Al igual que Elena, tuve que invertir mucho tiempo y yo lo invertí siendo una ayudadora. Trabajé durante 18 años la ayuda humanitaria para mi país en una región como Tumaco, Nariño, que tiene un conflicto armado bastante alto, en donde la población infantil es uno de los grandes blancos y uno de los grandes una de las grandes poblaciones vulneradas. Y yo pensaba que con toda la labor que yo estaba haciendo algo bueno por el mundo, pero no me estaba dando cuenta la inversión de tiempo que en ese momento le estaba representando la ausencia para mis hijos. De verdad, hoy estás enfocado trabajando, para ti que me escuchas, que eres empleado, que eres empleada, estás trabajando en algo que te está generando esa libertad de tiempo, estás generando en algo que te está apalancando el crecimiento de tus hijos para que luego tú puedas contar la historia de otra manera, porque si yo hoy tuviera que regresar todos estos años de vida, tengo 48 años, quisiera poder tener tiempo. Tiempo para construir una nueva historia, tiempo para construir una nueva realidad. Sin embargo, esto es lo que hay e incluso aquí en una región que me acogió, como dice el aviso, aquí cuando tú llegas a Bucaramanga hay un aviso gigante que dice: el que pisa tierra santanderiana ya es santanderiano. Y así por eso yo dije, aquí algo sucedió mágico, porque desafortunadamente si mis bases venían quebrantadas, mis bases familiares, pues obviamente tuve un fracaso matrimonial. Entonces, en ese fracaso matrimonial, pues yo tuve que decidir, tomar la decisión de alejarme y por eso decidí continuar con mi visión y fue cuando decidí estudiar al ritmo que no te imaginas, de poder incorporar todo este conocimiento y Santander me acogió como mi tierra, no solamente, sino como la nueva oportunidad de ese ángel que me estaba esperando ahí, con quien hoy desarrollo un negocio, con quien nos unimos en una visión empresarial y es el motivo por el cual a partir de esa visión que tenía creamos un centro de liderazgo. Te voy a contar 2 escenarios grandes y gravísimos también, porque creé no solamente un centro de desarrollo personal aquí en Bucaramanga para poder apoyar y apalancar a todos esos seres humanos que ves ahí en facilitarle herramientas y habilidades, sino que también creé mi marca personal. Pero sabes, un día la crisis tocó mi puerta y lo que era un gran proyecto terminó totalmente desarmado. Ahí quedó mi proyecto. ¿Y sabes de qué descubrí también? Que ahí yo era una autoempleada, o sea, no había salido del concepto del empleo para meterme en un concepto de autoempleada, aún creando mi marca personal. Pero detrás de bambalinas conocí a una mujer maravillosa que me presentó esta oportunidad, como lo es Aide Valderrama, y esa fue la mejor herencia que me quedó a mí de ese sitio, porque ella llegó buscando herramientas, habilidades, todo lo que fuera en función del liderazgo y yo, créeme, amo servirte, amo enseñar, me apasiona entregarte todo ese proceso de educación y precisamente por eso dije, yo tengo la forma de poder desarrollar esto, pero la segunda crisis más grande y es la pandemia. El 13 de marzo de 2020, que lo recordaré como si fuera hoy, yo abrí los ojos y me levanté sin trabajo, sin un solo contrato, con un hueco gigante, porque no solamente había fracasado en la parte del centro, sino que también habían unos acreedores que estaban ahí pendientes de que yo pudiera ponerme al día. ¿Te has levantado alguna vez y has recibido una noticia en que ya no puedes continuar desarrollando la labor que hacías? Pero yo me senté ese día como derrumbada
Y tanto Aide como Ángel, mi esposo, me dijeron, ¿de qué te caes? ¿De qué te derrumbas si tienes una gran oportunidad en tus manos y no has querido verla? Yo no había querido verla y no había querido verla por terca. Hoy puedo decirlo de esa manera, porque cuando adquieres mucho aprendizaje, también tienes que tener conciencia de que te cuesta desaprender. Y en el desaprender y reaprender requieres nuevas habilidades. Y cuando yo comprendí que estaba en la mejor de las mejores compañías, porque hoy vengo a hablarte de Nuskin Enterprise, yo digo, tengo que abrir mi corazón. Tú no puedes tener una bendición en la puerta de tu casa, Dios golpeándote la puerta de tu casa y tú continuar con la puerta de tu casa cerrada. Por el contrario, cuando decide entrar una compañía con una visión, con una capacidad de innovación, con un liderazgo, con una estabilidad como la que me brinda hoy la compañía de Nuskin Enterprise, yo digo, aquí se une conmigo. ¿Por qué? Porque pretendo construir algo tan sólido que hoy aprendo de mujeres poderosas y por eso mi admiración total para mujeres como Elena, que me enseñan que el tiempo es la capacidad en la capacidad que yo pueda moverme. Si yo sigo invirtiendo tiempo, o perdiendo tiempo tal vez, pues yo voy a demorar quizás una meta, pero si yo decido invertirlo y enfocarme en cada una de las áreas que tengo para desarrollar este negocio, voy a tener la capacidad de elegir. Tú aquí puedes elegir. ¿Qué quieres ser en esta oportunidad? ¿Un cliente que vas a poder utilizar nuestras tecnologías y te vas a querer ver como me veo yo hoy de 48 años a un día de cumplir 49? Con esta vitalidad y con esta energía que nos caracteriza y que nos hace salir como locos. ¿A quién más le contamos de todo esto? ¿O quiere ser simplemente un vendedor, un distribuidor que está pendiente de cómo crea, de cómo expande esta oportunidad? Y lo puedes hacer porque tienes 55 países para hacerlo. Pero el foco que yo le puse ya a este negocio es: yo quiero crecimiento, yo quiero expansión, yo quiero liderazgo, yo quiero estar nuevamente a la altura de esa líder de confianza que sí soy, porque ahí es como tú te ves, como tú te experimentas y por eso en el mercado te pueden ofrecer muchas oportunidades. Hay cualquier cantidad en este momento, yo les llamo hasta con mi acento costeño, porque ahí se me sale el cartagenera, alborotadas ofreciéndote miles de alternativas, pero ojo, valida estos 5 ítems. Si tú validas estos 5 ítems y los tienes muy bien alineados, bienvenido. Porque el punto número 1 es saber si es una tendencia. ¿Sabes qué es una tendencia? Es algo que no va a pasar de moda. Por el contrario, va a seguir creciendo y va a seguir creciendo a pesar del paso de los años, a pesar de la pandemia, a pesar de otra crisis mundial, a pesar de muchas cosas, va a seguir teniendo un enfoque y este es el mercado de la salud, del bienestar y la belleza. El mercado del bienestar y la salud de la belleza, en solo la pandemia, tuvo un crecimiento del 40% con relación a lo que se venía moviendo en los 2 últimos años. Es decir, 10 meses marcaron la historia a través de tecnologías y de plataformas de comunicación que hoy nos permiten estar enlazados. Hoy estamos aquí a través de un canal de YouTube. Me están viendo más de 55 países. Quiere decir que yo tengo la oportunidad y la posibilidad de llegar a los 7.000 millones de habitantes para ocupar el tercio de los que están en Instagram, el tercio de los que están en Facebook y de los que se comunican diariamente por Zoom y por WhatsApp. ¿Es esto una oportunidad o es una tendencia? Se mezcla. No puede ser moda, porque la moda se terminaría hoy. Perdón, la pandemia ya terminó. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con este nuevo estilo de vida. Y eso hace que esto sea la nueva modalidad de las plataformas de la economía geek. La economía geek es saber que hoy tenemos la posibilidad de apalancarnos a través de plataformas digitales para llegar claramente a esos negocios que nos permiten estar acompañados de los mejores. Y este es el punto número 2. Yo le dije sí a una compañía sólida, a una compañía que hoy tiene 36 años en el mercado, que tiene la oportunidad de permitirme estar impactando, como lo dijo Elena, en más de 55 países. Entonces yo decía, ¿por qué yo hoy tengo que preocuparme de tener plantas físicas?
Porque yo hoy tengo que ocuparme de tener empleados, cuando yo puedo estar participando de estos ingresos récord que está teniendo la compañía de más de 2.600 millones de dólares y pertenecer así como una líder poderosa como la que te acaban de presentar, o una Aide que también acaban de llegar al círculo de la excelencia, y saber que han podido obtener un récord en facturación. ¿Todo por qué? Porque se han apalancado una compañía pública como lo es Nuskin Enterprise, que pertenece a la bolsa, que está inscrita en la bolsa de valores, y todo esto hace que nosotros focalicemos también nuestra responsabilidad social. Y en el punto número 3, imagínate que tú hoy quieras colocar una gran compañía, una gran empresa. Yo, que tenía un gran centro y tenía que contratar profesionales para que me brindaran el servicio, yo tenía que pagar sus servicios, pero aquí tienes 75 científicos con unas nóminas, con unas hojas de vida que no te alcanzas ni a imaginar, y tendrías para pagar al menos una nómina de este científico para poder tener toda esa diversidad de productos que tienes. Yo creería que no. Yo me atrevo a decir que no. Y en ese momento yo me pregunto, ¿el mercado de la belleza será grande o será pequeño? Porque cuando yo veo que a través de 600 productos que me están apalancando para poder realizar todo este nivel de marketing, que lo único que me está pidiendo la empresa es que a través de la recomendación que haga un marketing testimonial. Mira, son 49 años que cumplo mañana y cada día voy más joven, más joven, más joven y mucho más vital. ¿Por qué? Por utilizar mis tecnologías. Pero tú me vas a decir, Lidia, ¿eso quiere decir que yo voy a tener que invertir? Yo te voy a decir sí. Y aquí la mejor inversión eres tú. Porque imagínate que yo, cuando yo llegué a este negocio, yo no tenía ningún propósito en ese momento de llegar, porque yo estaba totalmente enfocada en mi marca, estaba enfocada en mi centro, y yo decía, no, pues para cuidarme la piel, pero no te imaginas cómo estaba mi piel, no te imaginas cómo estaba mi estado de ánimo, mi memoria, ya no podía más con tantas cosas que estaba realizando. ¿Y sabes qué hice? Yo no iba a destinar un rubro para esto, pero mi corazón, mi mujer visionaria decía, aquí hay una oportunidad. Y si aquí hay una oportunidad, tú vas a buscar la forma de poder apalancarte y de hacer la inversión. Y yo enseguida decía, y dejo de pagarle a un acreedor. Mi mente me patinaba, sí, me patinaba. Y de un momento en que dije, voy a buscarla, voy a buscarla. Y cuando tú declaras la intención, todo el universo, que prácticamente es Dios en su infinita misericordia, dice, aquí va para ti. Entonces, si hoy estás teniendo la oportunidad de escuchar esta gran alternativa que está en el mercado, es porque hoy queremos contarte que hay unas tecnologías totalmente patentadas, totalmente avaladas, acompañadas por grandes científicos y por grandes procesos de marketing que te están diciendo cómo te ves tú antes, que estoy acompañada por estos productos. Yo digo, Dios mío, yo necesito y merezco y quiero y estoy comprometida a seguir contando esta oportunidad, pero que hoy yo pueda servir a través de la belleza y poder apalancar a personas que en procesos de autoestima, poder apalancar a personas. Tú no te imaginas cómo se siente una persona que no podía subir de 42 kilos y que hoy se vea en el espejo y diga, me siento feliz con estos 46 a través de un tratamiento como nuestro Tere 90. Tú no te imaginas esa persona que tenía 135 kilos y más allá que los kilos, era todo el desgaste emocional, físico, psicológico y de energía, que hoy pueda decir con 85, llevo 2 años pesando 85 kilos y no he tenido efecto rebote. Pero nuestra compañía todo el tiempo está innovando y todo el tiempo nos está trayendo algo nuevo, y hoy por hoy estamos aquí presentando la línea Nutricencia, que son 14 productos que te permiten todavía apalancarte mucho más, y trajeron la naturaleza, una línea totalmente bioadaptable para poder verte y sentirte como te mereces a partir de lo natural. Hoy cada vez más personas están buscando verse, sentirse bien. ¿Eres tú una de ellas? ¿Eres tú una de esas personas que está hoy preguntándose, quisiera hacer algo diferente, quisiera hacer algo nuevo? Pues también hay niños que nos están esperando para curar el hambruna. Y nosotros aquí en Colombia estamos comprometidos con la Guajira, pero nuestra compañía está comprometida a través del programa de Nourish the Children con 5 continentes.
Es decir, estamos creando todo esto a través de una conexión. Entonces tú me dirás, bueno, Lidia, no he entendido, muy bonito todo, muy chévere, pero ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que vengas y que te conectes y te conviertas en un conector de una gran compañía como lo es Nuskin, que está diciendo, tengo para distribuir, tengo para distribuir, tengo para distribuir, allá está el mundo. Allá está el mundo. Y solamente es, o sea, yo me tengo que encargar del inventario, no. Yo me tengo que encargar de ir a entregar puerta a puerta, no. Yo me tengo que, no, te estamos invitando a ser un nuevo líder de la era digital, un emprendedor digital en donde a través de tu experiencia, a través de tus testimonios, sabes, estos son unos productos que yo usaría y recomendaría aun cuando no hiciera el negocio. Y ahí es cuando tú dices, aquí hay algo poderoso para mí, porque empiezo a ver el crecimiento que puedo tener. Y esto requiere no de visión, que, ay, yo no sé si soy bueno para esto, no, requiere de que tú escuches tu corazón y te lances a crear una nueva oportunidad y permitas que te acompañe. Porque para estar acompañado acá, estás apalancado por un sistema educativo que hoy nos permite estarte contando esta oportunidad. Estás acompañado de historias de liderazgo y de creación como la que acabas de escuchar de una mujer poderosa para que precisamente tú veas que si ella pudo, nosotros también podemos. Y eso requiere estar en constante movimiento. Y hoy estamos en el mes de septiembre con oportunidades únicas que no podemos desaprovechar. Por eso dile a la persona que te invitó, bueno, si me invitaste a un negocio bueno, fructífero, como me está diciendo esta mujer, como me contó esta otra también, esta otra señora y todo eso, muéstrame por qué es fructífero y dile que te muestre uno de los grandes regalos que no tiene la compañía, como es el plan de compensación. ¿En dónde te ves? ¿Cuánto quieres generar hoy en promedio? Ayer estuve reunida con personas que el solo mes compensa quizás solo uno de estos rangos. Pero si tú te pones la meta, podrías estar hoy en la libertad no solo de tiempo, sino también en otro tipo de libertad que te represente un bienestar para ti, para tu familia, para tus hijos. Elena lo logró y nos contó cómo lo hizo en 10 meses para poder estar aquí enfocada hoy creciendo, porque eso es lo que admiro, cómo crecemos y crecemos y crecemos y no paramos. Entonces, en este crecimiento, lo que pedimos de ti es que le pongas un número. ¿En dónde te ves? ¿En dónde quieres estar? ¿Es esto una oportunidad para ti? Porque yo te digo, para mí sí lo es, porque ¿sabes qué es lo más lindo de todo esto? Estos premios. Estos son los premios que nos da la compañía y hoy estamos calificando para un resort 5 diamantes, ni siquiera 5 estrellas, 5 diamantes, en donde te tengo solo un dato. Este viaje está totalmente pago para ti y otra persona. Entrar aquí te va a valer lo que no te imaginas, porque acaba de llegar un familiar que me dijo, no pude entrar a los parques de diversión, pero aquí vas a tener 5 días con otra persona para poder entrar, exclusivo para ti. Y esos son los premios que nos brinda la compañía. Entonces, aquí, ¿qué merecemos todos? Y necesitamos que tú vengas, que te unas y que si tú ves que aquí hay algo para ti, le digas al de al lado, yo encontré una gran oportunidad, y le digas al de al frente, ven conmigo que aquí hay algo grande que tenemos que escuchar para poder seguir creciendo. Porque Latinoamérica está en este momento en el foco y en el ojo del huracán y ahí como el rayo láser, porque son 25 países de los cuales solo están 5 abordados. 5 países de Latinoamérica son únicamente los que tienen en este momento la marca. ¿Y dónde están los demás? Esto quiere decir que nosotros vamos a ser parte de esta fiesta, de esta torta, para lograr estas metas que ha planteado la compañía como un crecimiento del 300% para Latinoamérica, y por eso le están apostando a todo lo que nos han brindado, a todo el bienestar, y tú puedes hacer parte de esto. ¿Cómo? Tomando una decisión. Porque nosotros cambiamos nuestra historia a través de una decisión. Y una decisión es lo que simplemente nos separa de poder tener la vida de nuestros sueños, el logro de nuestros sueños, y a partir de ese momento tú conectas con el propósito. El propósito que Dios nos trajo para este mundo es ser felices. Y para eso tenemos que construir esa felicidad a través de lo que nosotros queremos. Así que te pregunto, ¿estás preparado para este momento?
porque si estás preparado, dile a la persona que te invitó que te cuente, porque aquí sí hay una gran oportunidad y te doy fe y testimonio, porque de verdad que yo digo, si yo tuviera que volver a buscar otra alternativa, volvería a elegir a Nuskin Enterprise por su seriedad, por su confiabilidad, por su estabilidad, por todo lo que me brinda y principalmente porque en una época de pandemia jamás me abandonó, jamás. A mí nunca, ninguno de los empleadores, ninguno de mis clientes a los que yo les prestaba el servicio me llamaron para avisarme que me había quedado sin trabajo. Nadie tuvo la decencia, nadie dijo simplemente se acabó. Y tuvimos que adaptarnos y reinventarnos. Y por eso hoy te digo, ¿estás trabajando para tus sueños o para los sueños de otros? Gracias. Dios nos bendice y qué gran oportunidad estar acá y con todo el amor del mundo para ti.